emisión de Sin Filtros. Hoy vamos a hablar sobre el espionaje, sobre la infiltración de actores externos y muchas veces internos en las agencias de gobierno. Vamos a hablar específicamente sobre Argentina, como comprenderán, un gobierno con las características de las de Javier Milei. Por supuesto que busca ser infiltrado, y dicho sea de paso, ya estaba constituido la estructura de esa infiltración durante todos los años del kirchnerismo. Vamos a hablar con un experto en la materia. Antes de darle la bienvenida, quiero saludar a toda la gente que hasta ahora se une a nuestras diversas plataformas. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos de Distrito TV en España y de Multicanal Radio. Si ustedes todavía no lo siguen, por favor, háganlo. También queremos darle las gracias a todos los miembros de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, Realidades Sin Filtros, al igual que todos los miembros de nuestra comunidad de Sin Filtros y Sin Censura, tanto en YouTube como en Rumble, y por supuesto a todos nuestros moderadores, el equipo que nos acompaña y a los seguidores de las redes sociales. Bienvenido nuestro buen amigo Daniel Romero, él es especialista en el área de seguridad. Bienvenido, Daniel. Hola, Maybort, un gustazo estar contigo nuevamente. Muchas gracias por la convocatoria. Te quería preguntar, porque sabemos que en la medida en que ha venido desarrollándose el gobierno del presidente Javier Milei, también se ha visto cómo los enemigos tratan de acosarlo por diversas vías: mediática, de acciones de calle, acciones subversivas, todo lo que es el tema de los ciberataques y de las campañas de desinformación. Pero en paralelo también es importante entender cómo se encuentra o cómo tú puedes ver esos mecanismos de infiltración o de espionaje. Esto es importante destacarlo porque hay muchos enemigos que quieren acabar con los modelos de gobierno que están más bien cercanos a Israel o a Estados Unidos y quieren darle paso a lo que ya había, es decir, prácticamente los enemigos de Occidente. Adelante. Sí, así es, Maybort. Creo que para analizarlo debemos analizarlo desde un contexto general, dado que el gobierno de Milei, un gobierno nuevo, por cierto, como mencionas, un gobierno que apenas lleva 3 meses, ha hecho cambios muy profundos, ha hecho cosas realmente muy positivas. Están desenmascarando una red de corrupción que es fenomenal. Y esto se está haciendo desde distintos lugares de la administración pública. El Estado argentino está sobredimensionado y Milei apunta precisamente a esas estructuras, dado que hay muchísimo personal que cobra sueldos pero no cumple funciones. Hay administraciones, hay ministerios, secretarías, en las cuales no hay escritorios suficientes para la cantidad de personal que hay contratado. No sé si esto grafica un poco la situación, por lo que vamos a ir entendiendo el porqué de los ataques que está recibiendo el presidente Javier Milei. Por otro lado, obviamente está realizando un ajuste económico muy fuerte que golpea a todos los estamentos sociales, pero muy precisamente a los niveles medios y bajos. Esta situación es imposible de evitar, dado que estamos en una recesión, ¿cierto? Entonces, estos eventos hacen que el presidente necesite y deba tener un buen aparato de inteligencia. Como bien comentaste al principio, el presidente Milei ha desarrollado, ha recompuesto, mejor dicho, la relación histórica de la Argentina con la inteligencia occidental. Es decir, que nuestras agencias de inteligencia tuvieron durante muchísimos años relación con Occidente, obviamente, buena relación amistosa, me refiero, en materia de inteligencia. Ya arribado el kirchnerismo, en el año 2003, esa relación fue mutando, cambiando. El gobierno kirchnerista agredió a países como Estados Unidos, Israel, España, Italia, bueno, prácticamente Occidente, y se afincó, se apoyó, abrazó a Cuba, Venezuela, Rusia, China.
Eso no le hizo bien a la Argentina, en ningún aspecto, ni económico, ni en materia de inteligencia, y mucho menos en la estructura de seguridad. El narcotráfico avanzó a pasos agigantados en el país, se ha transformado Argentina en un país de exportación de droga, cocaína y producción de cocaína, dado que recibe pasta base de Colombia, de Bolivia, y creemos que también de Venezuela, pero principalmente Bolivia, Colombia, Perú, de donde proviene la pasta base en avionetas, y aquí se procesa. ¿Por qué? Porque Argentina es líder en precursores químicos. Antiguamente, los precursores químicos, los narcotraficantes los adquirían y los trasladaban hasta su lugar de origen, a su lugar de producción. Eso se comenzó a dificultar. Entonces han decidido enviar la pasta base a la Argentina, aquí producir, a menos de que ya venga producida también, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, la droga que viene producida es la que se traslada a través de la hidrovía. La hidrovía que maneja todo el canal del río Paraná, que baja desde el Amazonas mismo, pero en la región baja desde Brasil, Paraguay, Argentina, y en Argentina llega a Rosario, donde están los buques, y de ahí toda la mercadería, el 85% de los bienes, de los productos que produce Argentina, son trasladados por esta hidrovía. De allí un, un costado estratégico tiene esta hidrovía, ¿cierto? No solamente por la producción, sino por el peligro del traslado de la droga que llega principalmente a Europa. Volver a las estructuras de apoyo en agencias de inteligencia amigas, como la CIA, como el Mossad, por ejemplo, hacen muy bien, porque se puede confiar en una estructura y un trabajo en conjunto para combatir el narcotráfico y el terrorismo, principalmente. En esas áreas, esta nueva apuesta, volver a los orígenes de las relaciones argentinas en materia de inteligencia, es un costado muy positivo. En el factor interno de la inteligencia es donde pueden surgir algunos problemas, dado que el kirchnerismo durante muchos años se encargó de destruir el aparato de inteligencia, no preparar personal y únicamente darle lugar a personas vinculadas ideológicamente a ellos mismos, al kirchnerismo, la cámpora, que es uno de los brazos políticos que tiene el kirchnerismo. Esta ideologización de la inteligencia le hizo mucho daño, por supuesto. Un agente debe ser un profesional, un analista, sin ideas partidarias, sino responder al Estado, por el Estado y para el Estado. Eso se rompió y únicamente quedaron funcionando personajes militares y civiles vinculados al kirchnerismo. Y eso es lo que está pasando hoy en la inteligencia argentina. Personajes que creíamos que habían sido decapitados, por así decirlo, de la función pública, han vuelto a la estructura de la AFI, que es la Agencia Federal de Inteligencia. El general Milani, por ejemplo, vinculado al exdirector de inteligencia Pocino, son personajes que estuvieron vinculados y mencionados y están siendo investigados en el crimen del fiscal Nisman, por ejemplo, amén de ser mencionados en causas de narcotráfico. Entonces, esto abre un paréntesis muy peligroso para la Argentina, y creemos que puede existir el peligro de infiltración, como bien mencionabas, por parte de estos individuos, porque estos individuos siguen manteniendo relación con Cuba, Venezuela, ¿correcto? Y es ahí donde se pueden producir ciertos inconvenientes para el país. No olvidemos que Argentina tuvo 2 atentados graves para la comunidad judía dentro de nuestro país, y hace poco tiempo, un año, arribó un avión procedente de Irán con supuesta matrícula venezolana, con integrantes iraníes y venezolanos,
incluso su capitán muy cercano a la, o partícipe de la Guardia Revolucionaria de Irán. Entonces, amerita que Argentina ponga un ojo en eso y esperemos que pueda eh, preparar personal adecuado para el organismo de inteligencia. Fíjate que te quería hacer hincapié en esto porque el mundo está viviendo prácticamente una explosión desde el punto de vista de la propaganda y de la desinformación, tomando en cuenta obviamente este pleito geopolítico que hay. En Estados Unidos, por ejemplo, subió la alarma por el caso de Irán, porque Israel prácticamente eliminó, dio de baja a uno de los jefes de Hezbollah, de la Guardia Revolucionaria iraní, el día de Hassan Akaberi. Y también, pues, hay en Europa una serie de alarmas porque Irán ha dicho que se va a vengar, y se va a vengar en todas partes. Esto genera una amenaza un poco más fuerte de la que había, por ejemplo, ayer, que ya había. Te quiero preguntar si en el caso de Argentina, que es tan emblemático, porque como tú bien has explicado, han habido 2 atentados terroristas fuertes, prácticamente han sido los atentados que han marcado la historia de ese terrorismo islámico en América Latina, está al tanto de todo esto y está preparada para hacerle frente a cualquier amenaza de esta naturaleza, porque muchas veces en Europa, por ejemplo, se cometen y ellos tienen unos aparatos de inteligencia y unas estructuras que se supone funcionan. Pero me estás explicando el caso de Argentina y nos quedan muchas interrogantes y mucha preocupación, Daniel. Sí, efectivamente, en esa área precisamente es donde viene muy bien esta recomposición de relación con las agencias de inteligencia occidentales. Y precisamente en este punto, a acuerdos firmados, acuerdos que vuelven a funcionar entre Argentina, Estados Unidos e Israel. Esos acuerdos van a permitir que Argentina, sin duda, tenga acceso a información calificada y comprobada en materia de terrorismo, también de narcotráfico, pero en la cuestión interna, en el trabajo interno contra esos flagelos, es donde se puede producir algún cortocircuito. ¿Por qué? Insisto, porque personas vinculadas a quienes ya mencioné, hoy trabajan dentro de la estructura de la AFI. Entonces, ese es el gran inconveniente que puede estar teniendo Argentina y esperemos que lo pueda el presidente entender y corregir. Pero a él le han explicado esto ya, está al tanto de la información. Sí, por supuesto, por supuesto. En ese ámbito está trabajando estrechamente Argentina con Estados Unidos y con Israel. Incluso ahora está llegando, está arribando la general Laura Richardson, que es la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos de América, está arribando al país para volver a tener una entrevista con las autoridades argentinas y tratar precisamente estos temas, incluso el tráfico de la hidrovía en materia de seguridad por el tema narcotráfico. Entonces, en esas áreas hay acuerdos y hay trabajos en conjunto muy fuertes que pueden dar tranquilidad a Argentina, pero es necesario que Argentina también tenga sus propios hombres trabajando en el terreno y puedan trabajar con la tranquilidad y la seguridad de gente que no ha jugado para gobiernos que realmente dejan mucho que desear, ¿no? En el caso, por ejemplo, del régimen de Maduro, que ha tenido tantos encuentros desafortunados con la administración de Javier Milei, vale la pena recordarle a todos los que nos están viendo y escuchando que la primera vez cuando ocurrió lo del avión, quien inicia las gestiones es el Departamento de Justicia a través de los órganos competentes para que se confisque ese avión iraní con matrícula venezolana de Entrasur. Y luego en el gobierno de Milei es el que le toca hacer la entrega, pero eso se inició
cuando estaba el camarada de Maduro en el poder en Argentina, Alberto Fernández. Y esto ha servido como un elemento táctico, Daniel, para arremeter contra Javier Milei desde Caracas. Allí se ha planteado todo, en función inclusive de lo que está pasando en la embajada de Argentina en Caracas, que alberga en estos momentos 6 opositores que iban a ser arrestados por la dictadura, por el solo hecho de estar con María Corina Machado. Absolutamente. Ahí hay un gran problema, precisamente por eso. La embajada venezolana en Buenos Aires, durante el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner, tenía una actividad y un manejo de inteligencia muy fuerte. A tal punto, Maybor, te comento, para dar una idea, un pantallazo, que en el segundo piso de la embajada de Venezuela en Argentina funcionaban oficinas a las que miembros de la cámpora kirchnerista asistían permanentemente. A esas oficinas también llegaban mulas con dinero que cruzaba de Bolivia hacia Argentina permanentemente. Esas mulas traían como máximo $10.000 cada uno, pero en la cantidad hacía una diferencia importante, ¿no es cierto? Pensemos que esos arribos eran casi cotidianos y no solamente de una persona, sino que pueden ser 5, 10, 15. Entonces, ese flujo de dinero iba a manos de la cámpora, es decir, que Venezuela financiaba, el régimen venezolano financiaba también al kirchnerismo. Nunca quedó claro, porque obviamente la inteligencia argentina en ese momento no estaba abocada a esos temas, sino a protegerlos, pero nunca quedó abocado, bien aclarado eso, si esos dineros eran pagos por algo o simplemente colaboraciones. Para el caso es lo mismo. Estamos demostrando la influencia de Venezuela en Argentina por aquellos años. Eso ha cambiado con el gobierno del presidente Milei y hoy es víctima de muchísimos ataques, tanto por parte de Venezuela, de Maduro, como por parte el presidente de Colombia. Entonces, no olvidemos que el presidente de Colombia apoyó al candidato kirchnerista Sergio Massa durante las elecciones en la Argentina. Entonces, ahí mostramos una clara comunicación entre estos gobiernos de izquierda de la región. Entonces, ese creo que es un meollo importante que hoy se ha roto, pero precisamente desde ahí vienen los ataques al presidente Milei. Y es donde más se necesita inteligencia interna, información sobre lo que está pasando con los distintos actores. Es decir, la Argentina, la AFI, debería trabajar muy seriamente sobre objetivos de esos países en la Argentina misma. Sabemos que en el conurbano bonaerense hay muchísimos venezolanos y cubanos que han ingresado durante el gobierno kirchnerista. Muchos con la figura de médicos, otros de trabajadores sociales, y aún permanecen en el país. No todos, pero muchos de ellos sí. No sabemos con qué intenciones. Es ahí donde la inteligencia argentina tiene que trabajar. Daniel, también se mantiene la misma embajadora del régimen venezolano, la señora Estela Lugo, creo que no la han cambiado, no existe ninguna disposición, al menos del régimen, que se haya manifestado públicamente para que haya un cambio de embajador hasta el momento. Correcto, así es, así es. Y, Entonces, perdón. no, adelante, Daniel. Yo creo que ese es el punto más sensible en Buenos Aires, amén de tener muchísimo cuidado con lo que es la triple frontera. Es un elemento realmente peligroso para Argentina si no tiene el personal y los fondos adecuados para trabajar en esas áreas tan sensibles. Yo creo que un poco tiene que ver la visita de la general Richardson a la Argentina próximamente, como así tuvo que ver la visita del director de la CIA a la Argentina, que estuvo reunido con el presidente y con altos funcionarios del gobierno. Es decir, esos son los costados positivos y esperamos que se fortalezca esa relación.
Uno ve claramente la posición del presidente Javier Milei con el Estado de Israel y obviamente también lo que ha desatado eso. No solamente en América Latina, también muchos países que son enemigos del Estado de Israel ven con antipatía la simpatía y los logros en la relación que se tenía ya con Israel, el gobierno de Argentina, pero que ahora se ha estrechado muchísimo más, ¿no? Y eso, en definitiva, tiene muchísimos aspectos positivos que nosotros aplaudimos, pero también hay que entender que genera una realidad doble en relación a lo que son las amenazas constantes, producto no solamente por la guerra del grupo terrorista Hamas, sino por otros factores que intervienen en esa dinámica de relaciones, ¿no? Yo te digo sinceramente, si aquí en Nueva York están haciendo amenazas de todo tipo por los agentes de estos grupos terroristas o que están vinculados al grupo terrorista, no me puedo imaginar Argentina, ¿no? Que por supuesto que tienen menos mecanismos que Estados Unidos para defenderse. Absolutamente, ese es el gran punto a controlar, el gran punto de debate. Cómo trabajar esas amenazas que efectivamente, por el alineamiento que ha manifestado el presidente en buena hora con Estados Unidos y con Israel, hacen que Hamas haya puesto el foco en la Argentina. Y no solamente Hamas, Hezbollah también. Hezbollah ha sido la responsable de los dos atentados en Buenos Aires en 1992, perdón, y 1994. Entonces, esas amenazas hoy están latentes más que nunca. Jamás ha ordenado a todos sus lobos solitarios atacar en cualquier parte del mundo a los aliados de Israel y de Estados Unidos. Entonces, obviamente, Argentina es uno de ellos. Argentina es un objetivo del terrorismo internacional y un objetivo del narcotráfico por las facilidades que tienen en el país para poder operar y enviar su veneno al resto del mundo. Entonces, Argentina tiene que trabajar y ha comenzado a hacerlo muy fuertemente en esas áreas. Hay que fortalecer el costado interno. Y cuando uno ve los movimientos que se están haciendo, Daniel, también uno se pregunta, muchos miembros tal vez de los grupos internos de Argentina que se le están cortando todos esos privilegios que tuvieron por años por parte del Estado, están tal vez o no enojados, pero sí podríamos decir que están rechazando esa política que hace que la economía vire de un lugar a otro y que esperamos nosotros que mejore en un corto tiempo y que se vean esos resultados. Te pregunto si esos grupos que están perdiendo esos privilegios estarían en disposición, aunque pues, si cae una amenaza y se hace realidad, pues van a perder todos, ¿no? Pero en este caso lo sé porque en mi país ha ocurrido de todo y hay grupos que apoyan a esos enemigos externos con tal de recuperar sus propios beneficios. ¿Estás observando algo así en Argentina en estos momentos? Sí, 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 por supuesto. Por supuesto que hay sectores en Argentina, como es el gremialismo, como son los aparatos de las denominadas organizaciones sociales, que son obviamente de izquierda y tienen una correlación y relación con estos personajes y estos agentes, podríamos llamarlos así, para la desestabilización. Lo han manifestado directamente, han pedido que el gobierno de Milei termine lo antes posible, han llamado a un golpe directamente, ¿no? Con esas palabras, el gobierno de Milei tiene que terminar rápido, el gobierno de Milei se va en un mes, el gobierno de Milei debe ser rechazado por el pueblo y tenemos que salir a la calle para que esto suceda. Esas son algunas de las expresiones que desde esos sectores cotidianamente salen. El gobierno, yo sé que está trabajando muy fuerte en eso, que ha debilitado mucho, mucho el aparato económico de las denominadas organizaciones sociales,
a través de ir quitándole el manejo de la ayuda social. La ayuda, vos fíjate cómo estaba el esquema realizado, que el Estado aporta muchísimo dinero, muchísimos miles de millones, para las organizaciones sociales, que estas organizaciones sociales se lo destinan a la gente. Es decir, funcionan como intermediarios. Obviamente ahí se quedan con el peaje, se quedan con una parte importante de esa torta económica, que en lugar de ir directamente y en un 100% a los que lo necesitan, van a estos organizadores de pobreza, y con eso, obviamente, se preparaban para resistir al gobierno electo del presidente Milei. Algunos de esos flujos ya han sido cortados, también se le quitó apoyo a las obras sociales gremiales, que desde esas obras sociales los gremios fingen realizar obras que cobran con sobreprecios y desde ahí se enriquecen. Ese flujo de dinero negro sirve también para apoyar todas esas estructuras que solían abrumar la calle y hacer cortes, realizar piquetes, y eso ha sido bastante controlado, no en un 100% porque aún tienen un poder residual, pero la ministra Bullrich ha trabajado muy fuerte en eso, la ministra de Seguridad Bullrich, y ha domado bastante a esos actores. Pero aún están, aún permanecen, aún tienen fuerza y van a utilizarla, van a aprovechar los momentos más difíciles y son los que se vienen en el sector económico. El factor económico hace que hoy día la gente tenga cierta frustración, pero también comprenden, y eso es lo que extraña hoy día muchísimo, comprenden que lo que está haciendo el presidente Milei era más que necesario y que esta izquierda, este populismo, destruyó la economía argentina. Y están bancando muy fuertemente al gobierno, muy fuertemente, a pesar de lo que cuesta hoy día la vida en Argentina. Los alimentos, llevar a un chico al colegio. Entonces, ¿qué buscan estos factores que están apoyados en Venezuela y en Cuba? Buscan romper esa armonía social, buscan generar resentimiento hacia el gobierno nacional y desde ahí intentar boicotear y hacer renunciar al presidente de la nación. Eso es lo que ellos tienen pensado. Creo que no lo van a poder lograr precisamente por el apoyo de la gente. Pero ese apoyo eh, tiene tiempos y el presidente está urgido. Él lo sabe, por eso apura la cosa económica, está apurando las leyes. Eh, los gobernadores han entendido, en su mayoría, que tienen que apoyar estos cambios. Muchos legisladores ya no tienen respaldo como para negarse a apoyar estas leyes y decretos, y en los próximos días comienza el tratamiento de la nueva ley que vincula, digamos, 300 o más leyes y decretos, de regularizar un poco todo lo que es las leyes de trabajo que impiden las inversiones en Argentina. En los sindicatos tan fuertes, tan dominantes y con tantas prebendas, generan temor en los inversores. Entonces, todo eso es lo que el presidente está queriendo cambiar y va en esa dirección. Lograr ciertos cambios en las leyes laborales es muy importante. También, desde luego, las leyes que tienen bajo su órgano el tema de las jubilaciones, recomponer un poco el salario de los jubilados, pero principalmente tiene que lograr inversiones, porque lo demás viene por añadidura. Con inversiones Argentina va a poder producir y va a poder exportar más. Y todo lo demás, obviamente, va a ir mejorando. Pero son estos elementos externos e internos que están por ahora frenando, pero ya con mucha menos fuerza.